Seguimos en este tiempo, queremos saludar a la audiencia, a los amigos que nos están siguiendo a través de la 104.5 del dial, Voz Profética, y también a aquellos que se conecten a partir de este momento a nuestras redes sociales, como ser el Facebook, y también a través de la página web www.vozprofetica.com.ar. Estamos creyendo que en esta tarde va a haber motivo más que suficiente para poder reflexionar un poco, porque a partir de este día vamos a comenzar a ahondar un poco más en algunos aspectos sobre lo que es el abuso sexual infantil, pero hoy vamos a hablar del maltrato infantil. Vamos a comenzar primeramente hablando del maltrato infantil, pero antes de esto, ¿qué te parece si allí donde tú te encuentras, en tu casa, en esta tarde, buscas papel y lápiz, como siempre te digo, para poder anotar algunos números de teléfonos que te van a ayudar el día de mañana a poder resolver algún conflicto o algún problema dentro de tu casa o en el barrio donde tú vives. Entonces, en esta tarde, primeramente, vamos a ir dándote, como siempre lo hacemos en este taller de prevención, los números de teléfonos útiles, ¿sí? El número de teléfono útil que vos vas a poder tenerlo allí en tu casa. Te invito siempre y siempre aconsejo de que hagas una lista de estos números telefónicos, y viste que muchas veces vos colocás alguna frase en un papel y lo pegás en la pared o en la heladera. Bueno, ¿qué te parece si haces lo mismo con estos números de teléfonos, donde vas a poder estar teniéndolo siempre a la vista, siempre presente, y que te van a ayudar un montón en todo lo que respecta a tu casa, tu vida personal y familiar? El número de teléfono con el cual comenzamos hoy a hablar un poco, ¿sí? Para que lo vayas anotando, es el 145. Ese número telefónico te permite a vos hacer la denuncia por trata de personas. Lo que es trata de personas, anteriormente se veía lo que es trata de personas cuando, digamos, desaparecían jóvenes, niños y adolescentes, y bueno, nunca más se lo veía y se lo llevaba como a esclavitud, ¿no es cierto? Y pensábamos muchas veces que era tan solamente para eso, para prostitución. Pero también la trata de personas tiene que ver con la explotación de la persona misma en lo que respecta al área laboral. Hay muchos niños que están siendo explotados laboralmente, y eso también es digno de denunciar. Y al 145 entonces, trata de personas. Todos estos números telefónicos que te estoy dando a conocer son números de teléfonos gratuitos. No hace falta tener crédito en tu celular para poder llamar a alguno de estos números telefónicos. El 144 es atención de situación de violencia, ¿sí? Generalmente hoy estamos hablando mucho sobre el femicidio, sobre la violencia contra el género diferente al nuestro, la violencia hacia la mujer, hacia el hombre mismo, porque también el hombre es violentado muchas veces, pero son menos este tipo de denuncia. Pero en lo que es respecto a lo que es violencia, al 144. El número 2, el 102 es vulneración del derecho del niño. Allí vas a poder denunciar cuando hay papás, por ejemplo, que no le están dando lo necesario a sus hijos, teniendo el dinero que ellos están cobrando, porque el Estado Nacional está pagando un dinero, un arancel mensual, y le está dando ayuda económica en todos los aspectos. Usted puede hablar al 102 y denunciar este caso. No tan solo por esto, sino que hay muchos papás que mandan a sus hijos a vender estampitas, dibujitos y cosas por el estilo en la calle, que también eso es violencia hacia los niños. La línea 149 es la línea telefónica donde vos podés llamar también durante los 365 días del año, a cualquier hora, a las 24 horas está activo este número, y todos los otros también. En esta línea 149 podés hablar y poder recibir asistencia para aquellas personas que son víctimas de algún tipo de delito. También allí vas a poder tener asesoramiento jurídico y psicológico y social, a la línea 149. Y bueno,
vamos a hacerte recordar un poquitito qué es lo que venimos hablando con respecto a todos estos temas que estamos abordando lunes tras lunes aquí en Ameguino 208, la sede de nuestro centro profético bajo cielos abiertos en la ciudad de Florencia. Para aquellos que no me conocen, me quiero presentar. Soy el pastor Oscar Antonio Soto, fundador junto con mi esposa de nuestro ministerio, de nuestra congregación aquí en la ciudad de Florencia, Santa Fe, Argentina. Pero asimismo también soy preventor de abuso sexual infantil y dependo en este aspecto de la Fundación EPASI con su sede central en la provincia de Tucumán, aquí en Argentina. También quiero informarte que ya comienzo en breve a hacer los cursos para la capacitación mía para poder entrar como perito de parte en lo que respecta a todo lo que es abuso sexual infantil y violencia. Así que dentro de poco también vamos a estar teniendo la oportunidad de poder ayudar y socorrer a más personas con respecto a este tema, ya teniendo la oportunidad de tener participación inmediata y activa ante la justicia, ante los juzgados, ante la fiscalía, cuando en una ciudad o en la nuestra, donde vamos a estar teniendo jurisdicción, no hay algún reparo, alguna atención con respecto a todo esto. Entonces me estoy preparando para poder también ser perito en parte y poder presentar un informe psicosocial lo que respecta a abuso sexual infantil y a violencia. ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es la utilización sexual de un niño o niña en beneficio de otra persona, comúnmente adulta, que se encuentra en situación de ventaja frente a aquel o aquella persona de menor edad, sea por razones de su mayor desarrollo físico y o mental, por la relación de lo que une al niño o por su ubicación de autoridad de poder. Entonces, una persona adulta que está en mayores condiciones, ¿sí?, ante un niño, entonces es el victimario, y la víctima es aquel jovencito que está pasando por una situación. Hoy vamos a estar allí entonces abordando este tema tan importante para poder hablar sobre algunos otros puntos importantes como factores de riesgo, por ejemplo, los daños psicológicos en el maltrato infantil, en el abuso del niño, cómo queda reflejado todo esto en el niño, en su etapa de adolescencia, como joven o como adulto. Entonces todo esto vamos a ir abordando, los tipos de abuso también, y vamos a ir tocando temas muy importantes como lo vamos viendo ahorita mismo. Ahora bien, ¿por qué es el maltrato infantil? Permítame entonces hablar un poquito al respecto. ¿Por qué vamos a hablar primeramente del maltrato infantil antes de hablar sobre el abuso infantil? Porque cuando hablamos de abuso debemos tener una visión macro. Cuando hablamos de una visión macro tenemos que hablar de una visión más amplia, más abarcativa, ¿sí?, más amplia de lo que está sucediendo a ese niño o a esa niña. El adolescente o al adolescente, que ese niño que está siendo abusado, no tan solo se está cometiendo un delito en él, sino que también está el maltrato en su vida, tanto físico como emocional. Y acá es importante tenerlo muy presente, la parte emocional, la parte psíquica, porque si bien viene al caso, te doy un ejemplo muy común y muy corriente, vos podés quizás golpear a alguien, ¿sí?, pegarle un cincarazo, pegarle con una bala a alguna persona o darle un puñetazo en la cara a alguna persona. Pasado el tiempo, ese golpe que es visible en la piel va a desaparecer, va a salir. Pero el maltrato psicológico es lo que permanece por toda la vida. Si no hay una ayuda, si la persona dañada psicológicamente no pide ayuda o el niño no es atendido correctamente desde un principio, entonces allí nosotros vamos a ir teniendo daños emocionales prácticamente irreparables en la vida de un adulto mayor. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto. También es importante analizar cómo el maltrato se encuentra dentro de lo que es el abuso sexual infantil. ¿Dónde el niño es abusado? El niño es abusado, como decíamos vez pasada, en su casa, en el lugar donde el niño debería ser contenido, es el lugar donde está el perpetrador.
El perpetrador en este caso puede ser cualquier miembro de la familia que viva bajo el mismo techo o no. Puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el primo, el sobrino, el pariente más cercano, como también puede ser el padre de la familia, la mamá, puede ser el hermano que está viviendo bajo el mismo techo, puede ser el perpetrador. Entonces el abuso sucede generalmente dentro de lo que es la misma casa. En lo que respecta al maltrato infantil, el maltrato infantil es bueno, el maltrato infantil no es bueno. Cuestionarnos en lo que respecta a la crianza, ¿sí? Y es bueno que usted y yo en esta tarde analicemos cuál fue no tan solo la crianza nuestra, sino cuál es la crianza que hoy le estamos dando a nuestros hijos. Cuál es la educación que le estamos transmitiendo. Cómo es el trato que tenemos con él. Entonces, es allí donde yo debo también, y a usted como persona, como familia, se debería detener un poco en el tiempo, en el momento en este tiempo de espacio que le estamos compartiendo a través de la radio y a través de las redes sociales, cuál es el trato que vamos o le estamos brindando a nuestros hijos. Muchas veces no es el trato adecuado. Cuando no tratamos de manera adecuada a nuestros niños, vamos a tener a una persona que va a tratar de una manera equivocada también a sus semejantes y a otras personas que estén a su alrededor a futuro. Entonces, en nuestra familia también tenemos que analizar esto, incluso para poder analizar quiénes se encuentran en lugares de autoridad, dónde está trabajando o dónde están trabajando con niños, conocer los directores de la escuela, los profesores, los docentes, los entrenadores de clubes, por ejemplo. Muchas veces hay papás que mandan a sus hijos a la escuela confiados de que el docente va a estar dándole el trato adecuado a su hijo y va a estar transmitiendo el conocimiento correcto. Pero nunca se va a imaginar un papá o una mamá o una abuela que tiene a cargo a su nieto y le manda a estudiar en la escuela, que dentro del mismo establecimiento educativo el nene está siendo violentado, está siendo abusado. También tenemos que tener presente, hay una ley a nivel nacional que no está adherida, por ejemplo, la provincia de Santa Fe no está adherida a esa ley. Es una pena decirlo, pero es una verdad. Estuve hablando estos días pasados con una abogada que trabaja en lo que respecta también a todo lo que es familia en la zona de Rafaela, provincia de Santa Fe, y hablaba con esta abogada y le preguntaba al respecto y me dijo, hay una ley, pero Santa Fe no está adherida. A nivel nacional hay una ley donde el padre puede, o la madre, o algún familiar puede denunciar a la escuela, al directivo, de si hay violencia o si hay maltrato infantil en esa escuela, su hijo está siendo violentado de esa manera. Eso sucedió en la provincia de Buenos Aires, provincia de Tucumán, también hay una ley que está adherida a la ley nacional y hicieron las denuncias, se hacen las denuncias correctas y esos directivos o esos docentes reciben el castigo por ley que le corresponde. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esto. A través de la radio, a través de este tiempo de radio que tenemos, le hablo a los concejales de la ciudad de Florencia, a los políticos que puedan estar escuchándonos para que puedan adherirse o puedan apelar ante el gobierno de la provincia de Santa Fe, a nuestro gobernador Collano, que pueda adherirse a la ley nacional para que nuestros niños, dentro de lo que es la escuela pública, puedan ser también protegidos con respecto a ese tema. Pero si no hay, si nuestros niños, por ejemplo, están siendo violentados dentro de lo que es la escuela pública, el padre tiene la autoridad y tiene la libertad de denunciar públicamente esto. Denunciar a ese directivo, irse a la comisaría, irse a la defensoría del menor, irse a la justicia, al juzgado de familia y allí hacer la denuncia formal, la denuncia escrita con respecto a lo que está pasando para que se pueda investigar y allí analizar el caso para que la justicia pueda intervenir al respecto. Entonces, como es el trato con los niños, si es que ese trato, por ejemplo, produce violencia o no. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo podamos tener. Lo primero que se debería analizar aquí es en la familia y luego en todo aquel lugar donde ocurre o donde concurren nuestros hijos. ¿Por qué? Porque generalmente la familia no es observada legalmente hablando con respecto a lo que es la violencia.
Hay muchas familias donde se vive en violencia, pero no se interviene con respecto a esto. Entonces, lo que respecta al maltrato infantil también podríamos decir lo siguiente, que hay un maltrato que es interfamiliar, que vamos a ver esto dentro de rato nada más. Te voy a dar a conocer algo con respecto al maltrato interfamiliar, donde podemos ver el infanticidio, ¿sí? ¿Y qué es el infanticidio? Es la acción de dar muerte a un niño de corta edad. Ahora, la ley nacional con respecto al aborto, ¿sí? Que es la ley 27.610, que fue sancionada el 30 de diciembre del año 2020 y que fue promulgado el 14 de enero del año 2021, aprueba el infanticidio infantil. Aprueba el infanticidio infantil. ¿Cómo que lo aprueba? Sí, porque una de las cosas que tenemos que tener presente es que el infanticidio es dar muerte a un inocente. Y a través de la ley del aborto se está cometiendo este hecho, se está violentando a un niño y se está dando muerte a un niño antes de nacer. El aborto es un cruel método de planificación familiar donde la madre puede elegir dar muerte al niño si no está de acuerdo con su embarazo, o en algunos casos si hay un diagnóstico clínico que puede dar a conocer que el niño pueda nacer con una enfermedad en particular. Esto hasta ahorita estamos viendo acá, entonces es importante que nosotros podamos entender que debemos ser conscientes de todo aquello que estamos viviendo como sociedad. El maltrato infantil, un tema muy actual hoy día en esta sociedad que vivimos en todos lados, ¿sí? ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil es cualquier acción u omisión no accidental que cause daño físico y psicológico. ¿Por qué digo no accidental? Porque un niño puede golpearse jugando, un niño puede golpearse porque cayó de la cama dormido, un niño puede golpearse porque estaba bajando rápidamente una escalera y trastabilló, cayó y se lastimó. Pero eso es un accidente. Pero no es accidente cuando en la casa el niño sufre un accidente por causa de la actitud de un adulto mayor con su vida. Entonces, cualquier acción u omisión no accidental que cause daño físico y o psicológico a un niño desde 0 años, ¿cómo 0 años? Desde el momento de nacer hasta los 18 años de edad, cuando la ley en Argentina lo declara adulto, entonces hasta los 18 años por parte de sus padres o madres o cuidadores en forma continua o reiterada. Entonces esto es el maltrato infantil. Y recién estábamos ahí hablando, ¿sí? Hoy no tenemos la oportunidad de hacer la procesión porque tenemos justamente a Jonathan, que está un poco enfermo y está guardando reposo, entonces no podemos hacer la procesión, y hoy te estoy leyendo todo esto para que vos por lo menos lo puedas también estar teniendo presente. Así que rogamos a Dios de que Jonathan se recupere pronto. Te hablaba recién de una situación, ¿sí?, de la violencia interfamiliar. ¿Qué es la violencia interfamiliar? La violencia hacia los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es, primero, el infanticidio o homicidio infantil. Es cuando damos muerte a una criatura, a un inocente. El aborto, vuelvo a insistir acá, de acuerdo a la ley 27.610, fue sancionada y promulgada en el año 2021 en Argentina. Esa ley permite el infanticidio, ¿sí? Papá, mamá optaron por abortar al nene que está viniendo. Te quiero decir algo a vos que me estás escuchando en esta tarde. Vos, como mamá y como futuro padre, tenés derecho sobre tu cuerpo, pero no te olvides que dentro de vos, mujer, hay un niño, otro ser humano que está creciendo, y vos no tenés derecho sobre ese cuerpo. Entonces, violentamos
de esta manera también a un niño. Y llama poderosamente la atención, porque los gobiernos hoy se están preocupando que el que violó, el que robó, aquel que mató, como el caso de los rugbyers que están presos por haber dado muerte a un joven en una pista de baile, que lo sacaron violentamente de una pista y lo patearon de tal manera que hasta le reventaron la cabeza y le dieron muerte de esa manera. Hoy la justicia está preocupada para que ellos no sean violentados dentro de las seccionales policiales o dentro de las instituciones policiales que están hoy donde ellos están detenidos. Una madre que da muerte a su hijo y cosas por el estilo. Pero el gobierno, los gobiernos a nivel mundial no se preocupan en resguardar la integridad física de un niño que está siendo gestado. ¿Por qué lo resguardan? Porque están promulgando leyes que le habilitan a cualquier persona a dar muerte a un inocente antes de nacer. Entonces esto es lo que hay que cambiar en la sociedad y esto es lo que nosotros tenemos que procurar de que se vaya cambiando. La agresión física. ¿Cuántos niños hoy, dentro y fuera de casa, reciben o son agredidos físicamente, golpeados, lastimados? ¿Cuántos niños la violencia intrafamiliar también es el abuso sexual, como veníamos hablando todos estos días? Cuando un niño es abusado sexualmente en su casa. Otro de los casos, estamos hablando 1, 2, 3, el cuarto caso de violencia intrafamiliar es el traslado ilícito. Ahora, ¿qué es el traslado ilícito? Es cuando vos, papá, es cuando vos, mamá, obligás a tu hijo a irse a un lugar con una persona que el niño no quiere. Por ejemplo, le está diciendo, te vas a ir a la casa del abuelo, el nene no quiere irse, pero vos lo llevas obligadamente. Ese es un tipo de violencia, porque es un traslado ilícito. O estás autorizando a alguien llevar a tu hijo cuando el niño no está queriendo irse con esa persona de viaje, por ejemplo, trasladarse a otra provincia, a otra ciudad. Eso también es violencia. Entonces tenemos que nosotros tener presente que no podemos generar violencia en la vida de los niños. La otra parte de la violencia intrafamiliar es el punto sexto, prácticas tradicionales violentas. Es cuando, por ejemplo, se juega de alguna manera tal que luego comienza a ser algo brusco y llegamos a lastimar a la persona con la cual estamos. La violencia psicológica. ¿Cuántos papás producen este tipo de violencia a sus hijos? ¿Sí? La violencia psicológica. Sos un inútil, no servís para nada, nunca llegarás a nada en la vida si sos así, ni para poder limpiar los platos servís. Mirá, te mandé a limpiar la casa y no serví ni para eso. Violencia psicológica. Violencia psicológica. El bullying también es una violencia psicológica, es un tipo de maltrato. La violencia extrafamiliar ya no es dentro, sino fuera del recinto de la familia. Es donde los niños hay ejercicios violentos, ¿sí?, sobre los niños. Por ejemplo, la guerra, ¿sí?, donde hay muchos niños que hoy estamos viendo de que están siendo víctimas de lo que los adultos mayores provocan. El homicidio de niños en las calles. ¿Cuántos niños han muerto en este tiempo de la vida pública? Y nadie hizo nada, nadie investigó, lo encontraron, lo sepultaron y dejaron todo allí, pero nadie hizo nada para saber qué pasó con ese niño. Entonces, el homicidio en la vida, de niños en la vía pública, esto generalmente se ve en los lugares donde están los narcos, caso de Colombia, por ejemplo, ¿no?, donde hay muchos niños que están siendo asesinados también por causa de esto. La violencia en las instituciones. ¿Cuántas escuelas violentas tenemos en nuestras ciudades? No digo Florencia, sino estoy hablando en general, que se vive la violencia. ¿Cuántos docentes que maltratan psicológicamente a los niños en la escuela? Allá en la ciudad de Resistencia, te cuento un caso, donde iban mis hijos a la escuela primaria, había docentes que trataban muy mal, pésimamente. Muchas veces yo pertenecía al grupo de padres de la escuela y muchas veces tuve que hablar con los directivos para poder salir en defensa de esos niños que eran violentados por los mismos docentes. Mi hijo iba a la escuela secundaria, ahí en el barrio San Cayetano de la ciudad de Resistencia, y el propio profesor de música violentaba
¿sí? Con expresiones verbales que dañaban psicológicamente a los niños, por ejemplo. También ahí tuve una intervención para poder solucionar algunos temas dentro de lo que es la institución pública. La explotación sexual, hoy vemos nosotros esto en las triples fronteras, niños gente adulta muy adinerada que viajan a Cuba, por ejemplo, porque está el turismo sexual en ese lugar. La pornografía infantil. La pornografía, muchas veces cuando hablamos de pornografía infantil, estamos hablando de esos niños que son esclavizados en este aspecto, ¿no? Y son obligados a llevar a tener una actitud sexual no acorde a la edad de ellos. Entonces hablamos de pornografía infantil. Pero también hay muchos padres pornográficos, por así decirlo. Los padres que tienen una sola habitación donde mantienen sus relaciones sexuales con sus propios, con su esposa, a la vista de sus hijos, aunque lo hagan de noche, piensa de que no se ve nada, pero se ve. Y hoy esos niños, lamentablemente, tienen una actitud similar al de papá y a la mamá en la calle con los compañeritos, por lo que vieron a papá y mamá hacer en horas de la noche. Entonces, todo esto tenemos que tener nosotros presentes también. Seguimos acá, ¿sí? Seguimos acá un ratito más. Vamos a ir hablando sobre lo que es violencia interfamiliar hacia los niños. Acuérdense que tenemos una línea telefónica, el 3624-2631-67, 3624-2631-67. Usted puede estar mandando mensajes de texto vía WhatsApp también. Puede estar mandando usted algún mensaje, alguna consulta con respecto a este tema. Te vuelvo a insistir, pertenezco a la Fundación EPASI de la provincia de Tucumán. Viviana Salinas es nuestra líder, la fundadora de la Fundación EPASI, y nosotros dependemos de esa institución en lo que respecta a violencia y abuso sexual infantil. Así que estamos ahí documentados en todo esto. Violencia intrafamiliar hacia los niños. Los niños corren más peligros allí donde se debería estar más seguro, en la familia. Entonces estamos viendo todo esto, ¿no? Las situaciones que estamos pasando, las situaciones psicológicas, las situaciones de maltrato infantil que muchas veces vemos los niños. Qué feo que es, porque después, como nosotros que estamos del otro lado de la vereda, que no estamos viviendo con ese niño violentado, muchas veces juzgamos mal y decimos: este niño es así por esto, aquello, lo otro, y lo juzgamos, lo criticamos, y nos olvidamos muchas veces que ese niño está pasando por una crisis dentro de la familia, y por eso ese niño es agresivo, ese niño habla mal, usa términos no adecuados para dirigirse a una persona adulta, es agresivo con los mayores. ¿Por qué? Porque de un mayor está recibiendo violencia. Entonces tenemos que nosotros poder ayudar a todos estos niños a salir y a ser rescatados. La agresión física. El golpear a un niño en el seno familiar como método de disciplina. Podés disciplinar a tu hijo, nadie dice que no lo hagas, pero ya cuando pasás los límites, esto es agresión física, y también es violencia y maltrato infantil. Incluso con palos o cinturones, causando enormes heridas. Es aún una práctica usual que está permitida por ley en algunos países del mundo. En realidad, en la mayoría de los países, si el castigo físico hacia los niños es la única forma de violencia interpersonal consentida por ley, en algunos lugares del mundo estoy hablando. Esta situación contrasta con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su preámbulo afirma que el niño, por su inmadurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales. Hay algo que me gustaría saltar un poquitito acá para poder hablar sobre este tema, hablando de lo que es la violencia, de lo que es el abuso sexual, también, ¿sí? La Convención de Derechos del Niño que se tocó. Vamos a saltar un poquitito. ¿Usted sabía que la Convención de los Derechos del Niño, Argentina, nuestra Constitución Nacional, está adherida a esa convención? Y destaca el derecho a la integridad física de todos los niños, derecho a ser protegidos de cualquier forma de violencia física o mental. El artículo 19, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, malos tratos o explotación, incluso el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Escuchó bien el artículo 19 que lo termino de leer. Bueno, esta es de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Constitución Nacional Argentina está adherida a esta convención y llama poderosamente la atención de que en nuestro Estado Nacional, en nuestro Gobierno Nacional, haya un Ministerio de la Niñez y de la Infancia, de la Familia, y que hayan aprobado dentro del año, dijimos en el año 2020, hayan aprobado una ley contra el aborto, cuando la nación argentina está adherida a esta convención. Te leo nuevamente el artículo 19. Los estados parte, es decir, Argentina es parte de esto, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, malos tratos, explotación, incluidos el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Entonces, vuelvo a insistir, llama poderosamente la atención que en Argentina se haya aprobado una ley que violente a un niño antes de nacer. Aún se le autoriza que se lo mate antes de nacer cuando la Argentina está adherida a esta Convención de Derechos de los Niños. Vamos a ir concluyendo en esta tarde con respecto a este tema, pero vamos a seguir más adelante, en los próximos días vamos a seguir hablando sobre esto. Tenemos mucho que hablar. Golpes considerados menores dentro de lo que es el maltrato infantil, la violencia infantil. Estos golpes generalmente no dejan lesiones aparentes. Pegar en las manos. Usted va a decir, bueno, un golpecito en la mano le hace mal. Ahora, ¿cómo lo diste el golpe? Nunca te olvides que hay nervios, hay venas que están allí y que pueden ser lesionadas y no ser reparadas. El golpe en el rostro, también tenemos nervios, tenemos venas, y nunca olvides de que el niño es más vulnerable que vos. Tirar el cabello, también el tirar el cabello es un tipo de violencia y de maltrato, y también allí hay nervios dentro de lo que es el cuero cabelludo y que afecta al niño mentalmente. Tirar a las orejas, muchas veces decimos no, tirar a orejas no es nada. Detrás de las orejas tenemos nervios que nos conectan directamente al sistema nervioso. También afectan de esta manera al niño cuando se lo maltrata. Acordate, por favor, en esta hora, ¿sí?, de no estar olvidándote de que tenemos niños que deben ser rescatados también en la vía pública. Abuso sexual, y con esto vamos a ir concluyendo en esta noche, ¿qué te parece? La mayor parte de los abusos sexuales tienen lugar, como dijimos, en sus propias casas. Los abusos causan graves daños físicos y psicológicos a seres humanos en periodo de inmadurez y en pleno desarrollo de sus cuerpos. Constituye claramente una forma de violencia contra el niño y contra la niña. Entonces, imagínate que cuando una persona adulta es violentada sexualmente, queda trastornada, queda lastimada. Conocemos casos de una joven que fue abusada en su tiempo de adolescencia y que hoy día tiene un problema psicológico que, bueno, le están llevando a especialistas, no está mal, pero le está faltando una ayuda también espiritual en este caso, ¿no? Pero fíjese, una jovencita adolescente queda con un maltrato psicológico que ya hoy va a ser madre por segunda vez inclusive, ya tiene casi 30 años, toda una vida, pasaron más de 15 a 16 años de lo que te estoy hablando, y quedó con un trastorno físico, mental, ¿sí? Imagínate el daño psicológico que recibe un niño de 5, de 4, de 6 años
que es abusado sexualmente. Daño psicológico prácticamente irreparable. Entonces tenemos que tener conciencia de esto. Y yo quiero terminar en esta tarde con el traslado ilícito y luego dar un consejo. El secuestro, traslado ilícito de niños por parte de sus propios padres. El secuestro, traslado ilícito de niños por parte de sus propios padres o de cualquier otro adulto, sin el consentimiento por parte del niño, es también una forma de violencia. Y quiero terminar con este pensamiento que vengo siempre compartiendo al finalizar los talleres. Que seamos la voz de aquellos que no tienen voz. Seamos los defensores de aquellos que no se pueden defender. Que este sea un tiempo que tomemos, la sociedad tome conciencia de que dentro del lugar, la sociedad, la comunidad donde nosotros vivimos, hay niños que están pasando y están sufriendo violencia. Y muchas veces somos aquellos que tomamos por costumbre decir, no me voy a meter, porque voy a tener problemas mañana. Esto muchas veces yo lo pensé, te estoy hablando muchos años atrás. Y hace más de 5 años que vengo trabajando con el tema de prevención de abuso sexual infantil. Vengo haciendo talleres, cursos, capacitación junto con ellos, también del embarazo inesperado. Y venimos pasando micros por la radio y muchas veces hacemos programas y hablamos con gente especialista del tema, pero hace un poquito más de un año aproximadamente, sucedió un caso en el cual mi esposa y yo quedamos muy pensativos, nos afectó un poco en ese aspecto porque conocemos a la familia y dijimos, yo dije, algo debemos hacer. Y fue cuando me comuniqué con la licenciada Salina y le dije, ya no quiero estar al borde de todos los hechos, quiero ser parte de la organización de una manera más activa. Quiero ser preventor y quiero capacitarme para poder de esta manera trabajar con personas, con niños que están pasando por esta situación. ¿Saben por qué? Porque me dolió el saber de que un nene de 5 y de 6 años fueron violentados sexualmente y no se llevó nada, no se hizo las cosas de manera correcta para poder trabajar y ayudar a esa criatura. Entonces dijimos, algo debemos hacer. Entonces ahí dije, no tengo que ser únicamente pastor, podemos ayudar en la sociedad también de otra manera. Y acá estamos, trabajando en esto. Por eso el consejo que te doy, que vos puedas ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hay un niño que es tu vecino, hay un niño que es tu primo, que es tu sobrino. No vive bajo el mismo techo que vos, pero sí está pasando por una situación delicada. ¿Qué te parece si en este tiempo, en esta hora, vos podés volver y estoy buscando el número de teléfono, vos podés comunicarte al número 137, llamar 137. Las llamadas pueden ser anónimas, nadie está obligado a dar sus datos personales, pero si vos lo querés hacer, estás en tu libertad y en tu derecho a hacerlo. Pero si no querés dar tus datos personales, da la dirección exacta, precisa y el nombre de la familia donde está sucediendo el hecho y va a haber personas que van a estar interviniendo de manera rápida. El número. Acordate de esto. El número del teléfono, me está apuntando mi esposa acá, es el 137. A ese número telefónico podés llamar las 24 horas del día y decir, en la casa o en tal lado hay un niño que está siendo abusado sexualmente, está siendo violentado y hacer la denuncia. Entonces, esta organización que es del Estado Nacional Argentino va a mandar especialistas, policías y a todos los que tengan a su alcance para poder intervenir de manera inmediata y directa. Lo otro que aconsejo siempre hacer, muchas veces vamos a la seccional policial, vamos a los juzgados y nos toman nota en un apunte cualquiera, en un pedazo de papel cualquiera, en una libreta cualquiera y nos dice, ¿cómo es su nombre? Acá Antonio Soto, le puedo decir que me llamo, mi número de documento tal, vivo en tal lado. ¿Y sobre qué caso? Entonces yo le doy a conocer el hecho, pero no hay una denuncia escrita, sino que tan solamente me tomó los datos,
los agentes de seguridad van al domicilio, al lugar, pero no pueden intervenir. ¿Sabe por qué? Porque no hay denuncia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Acostumbrarnos a hacer denuncia escrita. La seccional policial está obligada a darte la copia de la denuncia porque es un documento que vos firmás. Es un documento que vos firmás y la seccional policial está obligada a darte una copia de la denuncia. Ten presente que arriba debe decir, no debe decir declaratoria o declaración. En algunos lugares lo llaman de esta manera: declaratoria, declaración o exposición. En ninguno de los casos debe decir eso arriba. Ni exposición, ni declaratoria, ni declaración, nada. Tiene que decir a grande arriba denuncia. Y lea perfectamente lo que va a escribir, va a firmar usted. Y atrévase a denunciar. ¿Por qué? Porque debemos sanar una sociedad, debemos rescatar a nuestros niños. Muchos políticos dicen por allí que los niños son el futuro de la patria. Pues hagamos algo entonces. Defendamos a la niñez. Defendamos a la infancia, a nuestros adolescentes, a nuestras jovencitas, que vayan creciendo a medida que van teniendo edad y vayan asumiendo un rol en la sociedad acorde a la edad, pero hagamos algo. Entonces, aquí estamos, la línea telefónica, te repito, ¿qué te parecen las 5 líneas telefónicas? La 149, asistencia a la víctima por delito, ahí también podés tener asesoramiento jurídico. Voy a estar publicando esto en las redes sociales mías, quédate tranquilo que voy a publicarlo. La línea 102, vulneración de los derechos del niño. La línea 137, violencia en familia y sexual. Línea telefónica 144, atención de situación de violencia. Y la 145 es denuncia de tratas de personas. Entonces, estos son los números telefónicos que vos tenés que tener siempre presentes. Me despido de vos, ¿qué te parece? Hasta la próxima. Vamos a estar teniendo nuevamente el taller. Te comento que vamos a estar teniendo el taller lunes de por medio, es decir, que el lunes que viene no vamos a tener el taller, pero sí vamos a estar dando a conocer en las redes sociales. Este lunes que viene no tenemos el taller, lo vamos a tener la próxima y vamos a estar ahí teniendo la posibilidad de pasar también algunos videos que a través de las redes sociales como el Facebook van a poder verlo tranquilamente. Que Dios te bendiga, te esperamos entonces para que te comuniques con nosotros. El número telefónico personal nuestro 3624 26 31 65. Hasta la próxima.